Ilozoísmo. ¿Se entendió? A eso se le llama ilozoísmo, ¿de acuerdo? Es otra característica. ¿Se entiende? Estos primeros filósofos también, por supuesto, ¿no? Reflexionan acerca de la naturaleza previamente observándola y luego también después, ¿qué cosa? Tratando de abstraer en ella leyes y principios que están confiados que las pueden, ¿qué cosa? Por ejemplo, reconocer. Ah, también es otra característica, ¿no? Confían en qué? Confían en la observación y, ¿qué cosa? La razón para poder acceder ¿a qué? Al conocimiento de leyes y principios, ¿sí o no? Que regulan, ¿qué cosa? Que regulan la realidad. Esto es importantísimo, chicos, ¿ah? ¿Ya? Todos los filósofos de este periodo entonces asumen que mediante la observación y luego también mediante, ¿qué cosa? La razón, se pueden conocer, ¿qué cosa? Decíamos, los principios y leyes del universo. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Profesor, Dime, hijo, dime. naturaleza y universo no es lo mismo, ¿verdad? Mira, por universo se entiende la totalidad de todo cuanto existe. Y lo que a los ojos de los primeros filósofos les asombra, según Aristóteles, es justamente ese cosmos o realidad natural, que muchas veces contemplan estos primeros filósofos con ojos de extrañeza. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es inconmensurable, que es inmenso. ¿Se entiende? Y que por lo tanto se requiere de un nivel de abstracción que reemplace a la observación que es limitada, ¿sí o no? Como para poder suponer que éste tiene principios, que ante tus ojos la diversidad de cosas, no obstante son diversas, no obstante son diferentes, tienen algo en común. Ese es el arjé. Te estarás dando cuenta, te estarás dando cuenta de que esta abstracción por parte de estos primeros filósofos, ¿sí o no? Es bastante abstracta, bastante general, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sin embargo, escogen la vía racional para poder explicar ello. ¿De acuerdo? Buscan esa vía racional para poder explicar ello. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Chicos, una duda. Si asumimos que hay leyes y hay principios, pregunta, ¿el mundo o el universo o el cosmos será caótico o será ordenado? Razonemos. Ordenado. Claro, muy bien, porque vemos que hay leyes. Vemos que hay qué cosa, principios, ¿sí o no? Ya está, es otra característica entonces, ¿no? Asumen que el universo está en, ¿qué decíamos? Orden y armonía. ¿Se entendió? Por lo tanto, tú no me puedes marcar ninguna alternativa que diga que los primeros filósofos de la historia consideraron el movimiento y el caos en el universo. Falso, pues. Porque ese universo, ¿qué cosa es? Ordenado, sujeto a leyes, sujeto a principios. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Proseguimos, ¿ah? Sí, profe, Proseguimos. siga. A ver, por favor, con el sonido ambiental. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos con el sonido ambiental. Apaguen sus micrófonos. Solo apertúrenlos para poder hacer preguntas bastante puntuales, ¿sí? Y así nos vamos a poder, en todo caso, favorecer todos. Muy bien. Otra característica de este periodo es que también, por supuesto, ¿no? Estos primeros filósofos separan, ¿qué cosa? El mito religioso, ¿de qué? El mito religioso del logos, o también llamado como discurso, discurso, discurso racional. ¿De acuerdo? Son los primeros que separan el mito de qué decíamos, del logos, no te olvides. ¿Se entendió eso? Y bueno, también vamos a ver que plantean problemas ontológicos, ¿no? Bastante interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son esos problemas ontológicos que plantean estos primeros filósofos? Vamos a ver. Por ejemplo, la discusión del ser versus qué cosa? El no ser. La discusión, por ejemplo, de si todo es materia o si existe qué cosa? El llamado vacío. ¿Ah? La discusión, por ejemplo, de lo singular como principio que plantean, por ejemplo, los monistas y lo, por ejemplo, plural que plantean quienes, los pluralistas, ¿no? ¿Cuál fue el origen, en todo caso, del universo?
Y entre estas reflexiones es que oscila esta, ¿qué cosa? Este periodo, ¿no? Este periodo de la filosofía en un primer, ¿qué cosa? Momento. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? A ver, me escriben por el chat. Profe, ¿estas características se van a cumplir para todos? Así es, Ana. Aunque te voy a ser sincero, vamos a tener que aquí tener cierta precisión. A ver, con Pitágoras. Pitágoras nos habla de los números y estos son características materiales de las cosas, pero hay una discusión a nivel superior, ¿de acuerdo? Con considerar, por ejemplo, que la matemática, que tiene un nivel abstracto, haya sugerido que estos principios sean ideales. Pero para fines del examen de admisión, todos son materialistas, no te olvides, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, claro, buena tu pregunta. Profe, Parménides plantea que el movimiento es engaño de qué? De los sentidos, como para que en ella no podamos confiar la verdad, ¿sí o no? Perfecto. Pero Parménides no es que esté negando el movimiento. Considera que el movimiento se da, pero sin embargo no es fuente de la verdad. Es diferente, ¿te das cuenta? Es decir, no lo niega, en apariencia, pero sí niega que, por ejemplo, este sea, ¿qué cosa? Fundamento de la verdad, ¿de acuerdo? Para fines entonces, ¿no? El examen de admisión, asumamos que Parménides niega el movimiento y es quizá la única excepción, ¿no? Con respecto a qué? A esa concepción ilozoísta que predomina en muchos de los pensadores de este periodo. ¿De acuerdo, Anita? ¿Se entendió? Buena tu pregunta por el chat. Muy bien. Ya está, perfecto. Proseguimos, ¿ya? Vamos con la siguiente diapositiva, y aquí voy a hablar de la llamada escuela de Mileto, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la famosa escuela de Mileto. Y aquí vamos a hablar, por supuesto, ¿no? ¿De qué? De tres famosos representantes de esta escuela, ¿no? Vamos a hablar primero de quién, de uno de los sabios de Grecia, ¿no? Llamado así, ¿no? ¿Verdad? Uno de los sabios de Grecia, uno de los 7 sabios de Grecia, padre de la geometría, también dicen algunos, y el primer filósofo de la historia. ¿Quién fue? Tales de Mileto, así es. Ese fue el gran Tales de Mileto. Muy bien. Comerciante próspero, ¿sí o no? Gran viajero del mundo antiguo, conoció la geometría egipcia, conoció la matemática oriental y la fundamentó también. Por eso es el padre de la geometría, bueno, ¿sí? ¿Qué principio plantea Tales? Bueno, producto también de ese contacto con mitos muy antiguos, es que Tales también supone que estos mitos dan a entender un indicio de que el agua es, ¿qué cosa? Un elemento primigenio para la vida y también importante, ¿para qué? Para la abundancia, para el universo. Hay agua debajo de la tierra, hay agua, por ejemplo, cayendo de los cielos, los inconmensurables mares, ¿sí o no? Hacen que él plantee que el elemento agua era el elemento primigenio, o el arjé de las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Decíamos que, ¿por qué? Porque considera que es abundante y también, ¿qué cosa? Vital, ¿no? ¿De acuerdo? Algo de tales que tenemos que tomar en cuenta, chicos, es, por ejemplo, ¿qué cosa? La concepción esta de, por ejemplo, asumir que esta tiene un propio movimiento, ¿no? Y en todo caso, por ejemplo, él va a afirmar ello, ¿no? Asume que el movimiento es, ¿qué cosa? Inherente. ¿A qué? A lo natural. Que en todo caso la realidad tiene vida, la naturaleza tiene vida, ¿sí o no? A esto se le llama, ¿qué cosa decíamos? Ilozoísmo, ¿no? El término ilozoísmo proviene de dos voces griegas, ¿no? Ile, que es sinónimo de ¿qué? De materia, ¿ya? Ile, que es sinónimo de ¿qué decíamos? De materia. Y morfe, perdón, disculpa, ilozoísmo, debe decir acá, ¿no? Ilozoísmo, ¿no? ¿Qué es qué cosa? Animada, ya está, ¿ves? ¿De acuerdo? ¿Sí? Estas son en todo caso, pues, los argumentos, ¿no? ¿De quién? De Tales de Mileto, ¿de acuerdo? Son los argumentos de quién? De Tales de Mileto, ¿no? Cuando él menciona, por ejemplo, en sus poemas esta famosa frase, ¿no? Todo está, ¿qué cosa? Lleno de dioses. Todo está lleno de dioses, ¿de acuerdo? Ese es Tales de Mileto, ¿de acuerdo? ¿Un discípulo suyo quién fue? El gran Anaximandro, ¿sí o no? Anaximandro de Mileto. Y vamos a ver por qué se le puede decir al gran Anaximandro, ¿no? ¿Ah?
¿Ya? Vamos a hablar de quién, de Anaximandro, Anaximandro de Mileto, ¿ya? Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, ¿no? ¿De acuerdo? Él es el primero en emplear el término arjé, es un gran cartógrafo, es un gran geógrafo también, elabora un mapa, por ejemplo, del mundo antiguo, de un mapa de navegación, una carta geográfica, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, él plantea un principio que va a refutar al principio del agua, ¿no? De su maestro, ¿no? Es lo apeiron. ¿Y por qué él elabora este concepto de lo indeterminado o lo apeiron? Bueno, él observa algo muy, muy claro, ¿no? Que el agua no se encuentra presente en muchos escenarios naturales, que el agua también, si fuese el principio inherente a todas las cosas, tendría que tener presencia, ¿no? Evidente en las cosas naturales. Pero también él sospecha de que si da una respuesta con respecto a un elemento conocido, también le pueden dar, ¿qué cosa? Esa misma refutación. Por lo tanto, él plantea que el principio de todo cuanto existe es algo indeterminado, pero que sin embargo es materia. Ajá, lo apeiron, entonces, ¿qué cosa es? Es materia, ¿ya? ¿En qué cosa? Movimiento. ¿Qué más? Es atemporal. ¿Es qué cosa? Ingénita o ingénito, no tiene origen. ¿Qué más? Es qué cosa, por ejemplo, ilimitado, e, invi, e invisible. Pero sin embargo existe, ¿ah? ¿Ya? Es ilimitado, ¿de acuerdo? Ilimitado, e, invisible. Ya está. ¿De acuerdo? Algo que nos puede sorprender de Anaximandro, ¿qué cosa es? Su poder de abstracción como para poder conseguir, por ejemplo, que gracias a una fuerza que hay entre los cuerpos celestes, estos no caen, ¿no? Mejor dicho, ¿no? El cielo, ¿qué cosa? No colapsa. ¿Ah? Hoy en día, ¿cómo llamamos esa fuerza natural? ¿Ah? Grave, gravedad, ¿no? La llamamos gravedad. Y el primero en suponerla fue ¿quién? Este señor, ¿no? Anaximandro de Mileto, ¿no? También, por ejemplo, dijo algo bastante adelantado a su tiempo, ¿no? Que hoy en día, después de muchos siglos, la ciencia, y específicamente, ¿no? La biología evolutiva, asume. ¿Qué mencionó? Que los hombres provienen ¿de qué? De seres con branquias, de los peces, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea aquí eh, Anaximandro, ¿no? ¿De acuerdo? Adelantándose esta concepción, pues, evolutiva de la vida, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Un filósofo bastante importante, ¿no? Bastante importante. ¿De acuerdo? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Mm? ¿Algo que preguntar? A ver. Ya, muy bien, Enrique. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Estas diapositivas, estos resúmenes, las van a tener ustedes, lo van a tener ustedes, se los voy a regalar, pero en tanto también ustedes, ¿qué cosa? Por ejemplo, me cumplan con participar, con preguntar, ¿de acuerdo? Chicos, pregúntenme no solamente aspectos académicos, si tienen ustedes alguna referencia, algún argumento, alguna pregunta, o por último, pídanme ejemplos, ¿de acuerdo? Eso es importante, pero quiero que se conecten, quiero que estén activos, ¿ya? Si pueden ahorrar el tiempo, mucho mejor para mí, es que ustedes, por ejemplo, activen su audio y puedan hacerme una pregunta, ¿ya? Para no seguir pasando a cada rato al salón perdón, al aula de los chats, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero también rápidamente apaguemos también, ¿qué cosa? El audio para seguir con la clase, ¿sí? ¿Se entiende? Tenemos que forjarnos una cultura, ¿no? ¿Ya? A ver, Nicole dice, profe, el apeiron tiene que ver también con la pareja de opuestos. Sí, Nicole. Se sabe que Anaximandro plantea que de lo apeiron surgen las fuerzas contrarias que se alternan por injusticia, ¿no? Y que hacen posible, ¿qué cosa? La alternancia de los ciclos, la alternancia de las estaciones, la alternancia del día y la noche. Por lo tanto, hay un principio que hace posible la sucesión de ciclos. Es la injusticia, es el desequilibrio. Así es, ¿ya? ¿Ya? Panpsiquismo significa que en todo caso, en todo lo natural, está qué cosa, por ejemplo, el alma, ¿no? ¿Ya? Es una concepción vitalista de la realidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con el ilozoísmo. ¿De acuerdo, Maida? ¿Sí? Ya, Nicole, no te preocupes. ¿Sí? Panpsiquismo significa pan, todo. Psiquismo, el alma. El alma da ánima a lo material. Por lo tanto, hay un alma que está inmersa en el mundo, en el universo, ¿no? En las cosas naturales. Sí, pues es una concepción todavía un tanto inexacta, pero que ya no está buscando justificación en los dioses,
ya no está justificando, por ejemplo, ¿qué cosa? Por ejemplo, no sé, la justificación del movimiento en causas externas, en causas divinas, ¿no? Profesor, el panpsiquismo lo dice Tales. En realidad está presente, claro, Tales es el primero en mencionarlo, Erika, ¿ya? O en todo caso en asumirlo, ¿no? Pero después vamos a ver que también muchos de estos filósofos asumen que el movimiento, vuelvo a repetir, le es inherente a las cosas naturales, ¿ya? Le es inherente, es decir, ya no hay causas externas, ¿sí? Ya no es la furia de Poseidón moviendo los mares, ¿no? Ya no es Zeus qué cosa causando tormentas. No, no, no. El movimiento le es inherente a la propia naturaleza. Hay que entenderlo así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a proseguir. ¿Ya? ¿Está bien, Erika? ¿O alguna consulta más? A ver, con mi amiga Erika. A ver, dime, Erika, dime. ¿Hay algo más? Ah, ya, perfecto, hija. Muy bien. Hagan sus preguntas, por favor, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, proseguimos. Hablamos ahora de otro filósofo, ¿sí o no? También discípulo de quién? De Anaximandro, ¿verdad? ¿Quién es? El gran Anaxímenes de Mileto. ¿Ah? Anaxímenes de Mileto. ¿Qué va a plantear Anaxímenes? Algo también bastante interesante. El principio es el aire. Y con eso él resuelve lo siguiente. Lo a Peyron a mí no me satisface, dirá Anaxímenes. ¿Por qué? Porque es algo indeterminado. Tiene que ser un elemento evidente, que se pueda sentir, pero no necesariamente que se pueda ver, es el elemento aire. Pero aquí viene una contribución de este pensador. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, por efectos de cambio en la temperatura, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Qué será? La transformación del aire, ¿sí o no? ¿Por rarefacción en qué? Se convierte en fuego, ¿sí o no? Por condensación, es decir, por el enfriamiento de qué? De la temperatura, surge qué cosa? El agua. Y si en todo caso se sigue qué cosa? Enfriando más y más la temperatura, surge la tierra. En otras palabras, este filósofo es el primero en decirnos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Anaxímenes era genial, ¿no? Porque ya está hablándonos de procesos que van a permitir que ese principio se pueda, ¿qué cosa? Transformar, ¿de acuerdo? Y aquí también viene lo que antes mencionaban con respecto al panpsiquismo, ¿no? Él también consideraba que la Tierra era como un animal que respira y flota en el aire, ¿no? Y así eso, ¿no? La Tierra es como un animal que respira, ¿sí? ¿Ya? La Tierra es como un animal que respira y flota, decíamos en qué, y flota en el aire. Imagínate, ¿no? Eso es lo que decía quién, Anaxímenes de Mileto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? La Tierra es como un animal que respira y flota en el aire. ¿Ya está? ¿Mm? Estos son los filósofos de qué decíamos de la escuela de Mileto, ¿no? Y aquí estamos viendo qué cosa, por ejemplo, sus ideas más principales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso tenemos que nosotros qué cosa saberlo, ¿no? Al revés y al derecho. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Vamos a hablar de la llamada, de la famosa escuela pitagórica, ¿no? ¿Ya? Vamos a hablar de la escuela de quién? De Pitágoras, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la llamada escuela pitagórica, ¿ya? Escuela pitagórica, ¿ya? Vamos a hablar de la escuela de Pitágoras. Muy bien. Pitágoras es un filósofo bastante místico, ¿no? Es un filósofo del cual, por ejemplo, qué cosas se lo llegó a adorar, inclusive como que, como, digámoslo así, ¿no? Un dios. Imagínate. ¿Ah? Ya, vamos a ver esto, acá. ¿Ya? Pitágoras es padre de la aritmética también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Vamos a hablar del gran Pitágoras de Samos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es el primero en qué? En usar el término, ¿qué cosa? El término filosofía. Y en llamarse, ¿qué cosa? Filósofo. ¿Ah? ¿De acuerdo? Es una curiosidad, ¿no? ¿Qué fundó? Fundó la primera, ¿qué cosa? Academia, ¿no? La primera academia, ¿de acuerdo? A nivel de la historia, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Algo más, mira, vamos a precisar aquí también algo más, Pitágoras plantea, ¿sí?
Eso lo vamos a ver mejor en otro cuadro, para poder tener también aquí una visualización más clara, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. ¿Ya? ¿Qué observa, por ejemplo, Pitágoras? Mira, observa, ¿qué cosa? Por ejemplo, la relación, la sucesión, la jerarquía, por ejemplo, ¿no? La, digámoslo así, ¿no? La proporción, que son nociones, ¿en dónde? En la naturaleza. Y por esa razón, luego, ¿qué cosa sucede? ¿No? Asume que el número es fundamento de todo ello. Ya está, ¿ves? Asume que el número es el fundamento de qué? De todo ello. ¿De acuerdo? Chicos, para fines del examen de admisión, quiero que por favor ustedes me asuman que aquí el número, ¿qué cosa es? Es una característica material de las cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? No es en sí, ¿qué cosa? Una idea. No es algo inmaterial. ¿De acuerdo? Para fines del examen de admisión. Ya posteriormente en estudios superiores esto es discutible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Por esa razón, Pitágoras también dirá, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿No? Que la realidad está formada, ¿por qué entonces? Por toda una armonía, ¿no? Toda una armonía, por ejemplo, de números que subyacen en las cosas. ¿De acuerdo? Vamos a poner entonces esto también, ¿no? ¿Ah? Asume que todo el universo es como, ¿qué cosa? Una sinfonía, ¿qué cosa? Musical, ¿no? Una sinfonía musical. Es decir, que está en orden y armonía total. Y armonía total. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Chicos, ¿han visto ustedes una película llamada ¿Conoces a August Rush? ¿La han visto? A ver. ¿Alguien? ¿Han visto la película ¿Conoces a August Rush? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha visto? Ah, nada, dice, ¿no? Ya, en vez de estar viendo a Anabel, ¿no? O estar viendo, no sé, la novia de Chucky, ¿ya? ¿Ya? Quiero que en todo caso busques esa película, ¿no? Está inclusive hasta colgada, creo, por internet. August, ¿no? Rush, ¿ya? ¿De acuerdo? Se trata de un niño, por ejemplo, que fue hijo de una pareja de jóvenes que eran músicos talentosos, uno de rock, la otra del cello, ¿no? De la música clásica. Y bueno, en una noche, ¿no? De atracción un tanto a primera vista, ellos pues tienen intimidad y bueno, la chica se va, el chico también, no se olvidan ambos, están distanciados, porque la chica tiene un padre que también la controla mucho, que quiere que ella sea, ¿qué cosa? Una connotada artista, ¿no? Del cello, y bueno, ella queda embarazada, ¿sí? Producto de esta unión, ¿no? Ahora, este pequeño, ¿sí? No es aceptado por el padre de la chica, lo desaparece, lo manda a un orfanato. Este pequeño, entonces, ¿qué cosa? Por ejemplo, crece, ¿no? En las calles, siendo explotado por la música, pero sin embargo sucede algo sorprendente. La música le es innata, es un genio musical. Elabora una sinfonía con la intención de que esta sinfonía curse todos los aires y llegue a sus padres, porque es un llamado a ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues se trae como consecuencia que se reencuentra con ellos, ¿no? Me dicen, no lo cuente, profe. Ya lo van a ver, no hay problema, no es spoiler, no es spoiler. ¿De acuerdo? Ah, Nicole dice, sí la vi, profesor, ya está. Esa película es bastante pitagórica. ¿Saben por qué? Porque plantea que mediante la música, esta puede también, ¿qué cosa? Hacer el sonido del mundo, ¿sí o no? Y puede interconectarnos a todos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pitágoras era, ¿qué cosa? Entonces un creyente, ¿no? De que la música, que variaba en intensidad también, por supuesto, y en secuencialidad de las notas, ¿sí o no? Si es que obedecían a una proporción aritmética constante, podían causar, ¿qué cosa? Sentimientos, placeres, conexiones místicas con el mundo, con el universo, etcétera, ¿no? De ahí que a veces la música relaja, ¿no? Relaja bastante, ¿sí o no? August Rush, así es. Escucha tu destino. Muy bien, Enrique Ambrosio, ya lo encontró, ya ves. Miren esa película para que entiendan un poco a Pitágoras, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, aquí también vamos a ver una importante idea pitagórica. ¿Cuál es?
¿Cuál es esa idea pitagórica? La concepción de que el alma es ¿qué cosa? Inmortal, chicos. ¿Ya? Vamos a ver eso por acá. ¿Sí? Para Pitágoras, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Que consideró el alma como una entidad, ¿qué cosa? Inmortal, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y que podía, ¿qué cosa? Reencarnarse. ¿De acuerdo? Reencarnarse. Chicos, a esto se le llama metempsicosis, ¿ya? Metempsicosis, o la concepción de que el alma se reencarna, ¿de acuerdo? Se reencarna. Y bueno, también aquí tendríamos que precisar que, por ejemplo, esto para poderlo complementar aquí, ¿no? Él asume una concepción un tanto mística de los números, ¿no? ¿De acuerdo? Una concepción mística de los números, metempsicosis, así es, metempsicosis. ¿Ya? Así se le llama, Erika. Perfecto, perfecto. Metempsicosis. Muy bien. Vamos a ver que también esta va a ser una gran influencia para quién. Para, por ejemplo, Platón, mañana más tarde, ¿no? ¿De acuerdo? Chicos, ¿está bien? ¿Está bien los resúmenes que estamos haciendo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Estos resúmenes tú los vas a tener, no te preocupes. ¿De acuerdo? Y los vas a tener que estudiar. ¿De acuerdo? Sí, porque al principio me estaban preguntando, profe, ¿no hay diapositivas? Las estamos haciendo. Porque cuando hay diapositivas, muchos de ustedes se escapan, se van y no están mirando la clase, no están participando. Ya no aparece así, no sé. Aquí sí me aseguro que estén participando, que me estén a lo menos preguntando lo que estoy hablando. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Sí, pues, esa es mi intención, ¿ya? Perfecto, perfecto. Para mí es más laborioso, pero sin embargo lo hago con mucho cariño para que ustedes también tengan, ¿qué cosa? La atención del caso y también se lo puedan llevar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? No voy a pedir derechos de autor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a proseguir. A ver. Vamos a borrar esto, vamos a borrar aquello, vamos a borrar también esto. Ya está. Vamos a ver. ¿Ya? No te preocupes, Heirisita. Quede cuidado. Es con bastante cariño. A ver. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver por acá. A ver. Muy bien. Aquí vamos a hablar de dos filósofos importantes, ¿no? Vamos a ponerlos cara a cara. ¿Qué te parece, no? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ponerlo así, ¿no? El movimiento ¿existe? ¿Existe? ¿O es qué cosa? Engaño. ¿O es engaño? Vamos a ponerlo así, ¿no? ¿O es engaño de los sentidos? Ajá. ¿Existe el movimiento o es engaño de los sentidos? ¿A quiénes estamos ya pensando poner aquí en una disputa? A ver. Son los grandes filósofos, ¿no? De este periodo. Que parecía que estaban en el chat, ¿sí o no? Discutiendo uno con el otro, pero no se conocieron en realidad. A ver, ¿quiénes son? A ver. Heráclito, muy bien, muy bien, Ana. Heráclito y Parménides, perfecto. Así es. Vamos a confrontarlos ya en un cuadro para que ustedes puedan ver, sí o no, qué es lo que proponía uno y el otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos primero con Heráclito de Éfeso, ¿ya? Vamos con Heráclito de Éfeso, ¿ya? Heráclito plantea lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Todo fluye, ¿sí? Todo fluye, coma, todo cambia. ¿Sí? Dirá, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El padre de todo es la guerra, o la lucha de contrarios también, ¿no? ¿De acuerdo? Son aforismos, ¿ya? Son aforismos. A Heráclito le gustaba hablar así, ¿no? De una manera quizás un tanto no tan clara para la gente del vulgo, para la gente popular, para la gente común, ¿no? ¿De acuerdo? Y a él no le interesaba, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Porque decía él que eran pocos los que podían entender su filosofía, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Heráclito que plantea que el principio de todo cuanto existe, ¿qué cosa es? El fuego, ¿sí o no? Pero no hay que tomarlo de forma literal, porque el fuego aquí denota ¿qué cosa? Ser representante del cambio, del movimiento. Y que hay una ley o principio, ¿no? Hay una ley o principio. ¿La ley de qué? De la llamada lucha o polemos, ¿no? O polemos de
contrarios, no te olvides, ¿de acuerdo? La lucha o polemos de contrarios es ¿qué cosa entonces? Una ley universal, se encuentra en todas las cosas. Muy bien, algo más, algo más, algo más que también tenemos que precisar aquí, por ejemplo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Una ley universal, ¿no? Es una ley universal, ¿de acuerdo? Una ley universal, es una pantarei, ¿ya? Pantarei significa ley que se encuentra en todas las cosas, ¿de acuerdo? Y esta es qué cosa, por ejemplo, acreditada por el logos o la llamada razón universal, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? No es un dios, ¿ah? Sino es un principio impersonal. Es como si hoy en día estaríamos hablando de la gravedad. La gravedad no es ningún dios, pero sin embargo es una fuerza natural inherente a las cosas. A eso me refiero. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver aquí también lo siguiente, por ejemplo, ¿no? De que para este filósofo, para Heráclito, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, las contradicciones, ¿sí? Las contradicciones o las luchas de contrarios, ¿sí o no? Son la base ¿de qué? De la realidad, son la base de la realidad, ¿sí? A esta visión, ¿cómo se le llama? Se le llama visión dialéctica, ¿ya? Visión dialéctica de las cosas, ¿de acuerdo? La visión dialéctica, por eso Heráclito es el padre de la dialéctica. Su famosa sentencia, ¿cuál es? El ser es y no es. El ser es y no es. ¿De acuerdo? Eso que se nos quede bien grabado, chicos, ¿ah? ¿Ya? Que se nos quede bastante grabado. El ser es y no es. ¿De acuerdo? Ese es el gran Heráclito de Éfeso. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Perfecto, perfecto. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿de quién? De Parménides, ¿ya? Vamos a hablar de quién? De Parménides. Parménides de Elea, ¿ya? Vamos a hablar de Parménides de Elea. Con Parménides, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que podríamos acotar? A ver, ¿qué podríamos acotar con Parménides? Por ejemplo, ¿no? Él niega el movimiento, ¿no? Niega, ¿qué cosa? El movimiento, ¿ya? Niega el movimiento. ¿Qué dice? El cambio, ¿qué cosa es? Es ilusión de qué? De los sentidos. El cambio, ¿qué cosa es? Ilusión de qué decíamos? De los sentidos. ¿Sí o no? Es engaño, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, la verdad no puede estar, ¿qué cosa? Sujeta al cambio. Chicos, aquí quiero que por favor me presten atención. La verdad es verdad porque no cambia, ¿sí o no? Porque es algo definido, ¿sí o no? ¿O no es así? ¿O puede haber una verdad que sea contradictoria? ¿Qué dices tú? A ver. ¿Ah? Erika me pregunta, profesor, ¿Heráclito recibió influencia de Anaximandro? Se sospecha que sí, porque en todo caso se habla de las contradicciones, ¿no? Pero Anaximandro no habla con que estos estén dentro de las cosas, sino son fuerzas naturales. En cambio, Heráclito sí plantea que las contradicciones están dentro de las cosas mismas, ¿de acuerdo? Nayeli me dice, Parménides, el cambio es apariencia. Claro, es engaño, es ilusión de los sentidos, así es. Lo que yo quería preguntar es lo siguiente, ¿por qué Parménides plantea eso? ¿Por qué Parménides plantea que el cambio es ilusión de los sentidos? Y esto lo podríamos nosotros, por ejemplo, ver con respecto a la verdad. La verdad no puede ser contradictoria, ¿de acuerdo? Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Miren, chicos, una consulta. Miren, yo estoy haciendo estas diapositivas para que ustedes se las lleven, pero no hay ningún problema, porque, bueno, también me están diciendo algunas personas que en todo caso lo que quieren, ¿qué cosas son? Diapositivas armadas. Y yo también las tengo, no hay ningún problema. Se las puedo mandar, no hay ningún problema. Y yo sí me comprometo que en realidad va a haber ello, pero estaba intentando otro tipo de dinámica, ¿no? Para que ustedes también se lo puedan llevar, o para que lo puedan también fotografiar, no hay ningún problema. Yo sí tengo diapositivas del periodo cosmológico, no tengo la intención de no poderlas mostrar, no hay ningún problema, ¿sí? Pero consideraba que en todo caso esta clase de modalidad de clase podía ustedes también interactuar. El día de ayer tuvimos una clase de psicología, ¿verdad? Y ahí sí, en todo caso, también habían diapositivas, ¿no? A manera de imágenes.
pero estas en todo caso considero que también pueden ser de alguna manera, ¿no? Recibidas por ustedes. Pero no hay problema, no hay problema. Yo voy a mandar tanto estas como también otras que tengo preparadas de la clase, ¿ya? No, para que ustedes también tengan las imágenes del caso, ¿ya? Lo que queremos es de alguna manera también servirte mejor a ti, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Perfecto, entonces te decía, ¿no? Que la verdad no puede estar, ¿qué cosa decíamos? ¿Sujeta a qué? A cambio alguno, ¿no? La verdad no puede estar sujeta al cambio, ¿sí? Por lo tanto, entonces no se asume que la verdad esté, pues, ¿qué cosa? En movimiento, eso es absurdo. Entonces, ¿cuál es el principio según, por ejemplo, este filósofo? ¿Ah? ¿Es qué cosa? El ser, ¿no? El ser. ¿Y el ser qué cosa es? Por ejemplo, inmóvil, único, eterno, coma, inmutable, ¿sí o no? ¿Qué más? Por ejemplo, también se dice que es atemporal. Estas características que acabo de mencionar, luego los cristianos las van a, ¿qué cosa? Por ejemplo, a trasladar a quién? A la concepción de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en realidad son, ¿qué cosa? Abstracciones propias del pensamiento griego, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Es solo accesible por la razón. Es solo accesible por la razón. ¿De acuerdo? Y claro, aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, ¿qué cosa es? Algo sencillo, ¿no? De que para Parménides, por ejemplo, el ser es y el no ser no es. ¿Qué significa eso? Ah? ¿Qué significa eso, por ejemplo? A ver, que el ser es y el no ser no es. ¿Qué significa? ¿Mm? Que las cosas son definidas y no pueden ser, ¿qué cosa? Contradictorias. Que la verdad no puede ser algo que esté en contradicción. ¿Sí? Que la verdad es el ser. Por lo tanto, ser, ¿qué cosa? Ser y pensar, ¿sí o no? Ser y pensar coinciden. Ser y pensar son lo mismo, ¿ya? Ser y pensar son lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ser y pensar son lo mismo. Eso es lo que nos dirá quién? Parménides, ¿no? Parménides de Lea. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos claramente en este cuadro cómo es que estos dos filósofos están, ¿qué cosa? Por ejemplo, contraponiendo, ¿no? ¿En qué? En sus concepciones, ¿de acuerdo? Se están contraponiendo en sus concepciones, están de alguna manera también, por ejemplo, ¿qué cosa? Manifestando una oposición en lo que respecta a la comprensión de qué? Del universo, ¿sí? Chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Erika dice que el cambio no existe. Profesor, Parménides recibió influencias. Mira, lo que en todo caso Parménides en sus poemas da a entender es lo siguiente, ¿no? Que la diosa Dike, dice, ¿no? Es la que lo guía, dice, para que él pueda de alguna manera ascender a comprender que las cosas, para que sean conocidas, deben de ser, ¿qué cosa? Definidas, ¿sí? Si en todo caso, por ejemplo, algo no es definido es porque está, ¿qué cosa? En movimiento y no sujeto a la razón, ¿de acuerdo? El ser no deja de ser, pero eso según quién, Mailí. El ser no deja de ser, claro, según Parménides, ¿ya? El ser es. El ser, ¿qué cosa es? Algo que es preciso, algo que es definido, algo que es posible de poder conocer por la razón, ¿ya? Claro, Mailí, así es. Por eso la perfección que implica que algo sea, ¿qué cosa? Por ejemplo, completo, limitado, perfecto, conocible, ¿se entiende? Vamos a entender por el término ser, para que ustedes lo puedan comprender, ¿no? Una categoría que designa la realidad y que luego, mediante la razón, esta se puede concebir como que tiene qué cosa, medida, como que tiene qué cosa, límites, como que puede ser qué cosa, cognoscible. En otras palabras, Parménides está qué cosa, por ejemplo, asumiendo que el ser, sí o no, es cognoscible, ¿ya? Que el ser es cognoscible, que el ser es posible de ser conocido. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso para efectos de poder entender lo que se entiende por el ser. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo más claro. No sé, a ver. Eh, ¿Qué te digo? Los astrónomos hoy en día están suponiendo que el universo, ¿sí? No es, digámoslo así, de una forma cuadrangular, cilíndrica, no. Más bien consideran que el universo tiene una forma curva. Profe, pero ¿por qué llegan a esa conclusión? Bueno, todo es producto de la abstracción matemática, ¿no? Todo es producto de la abstracción matemática que hace posible ver, por ejemplo, que la secuencia de seres, ¿sí o no? No deben de ser rígidas o bajo formas rectilíneas, sino más bien bajo formas curvas, porque de esa manera se observa claramente qué cosa, que en la naturaleza, por ejemplo, hayan ciclos, hayan qué cosa, una serie de sucesiones naturales,
que no pueden seguir una línea recta, sino más bien qué cosa, por ejemplo, una línea curva, ¿no? Son proyecciones matemáticas, ¿no? Son proyecciones matemáticas que dan a entender los ciclos. A ver, otro ejemplo más claro. No sé si habrás visto cómo es que los modelos estadísticos hoy en día han explicado el coronavirus y el comportamiento de la pandemia, ¿no? ¿Qué han visto, por ejemplo, ellos? ¿Sí o no? Una especie de qué, por ejemplo, de curvas ascendentes, ¿sí o no? De oleadas ascendentes que luego van a ser descendentes, ¿sí o no? Pero eso no quita que, por ejemplo, puedan haber rebrotes. Por lo tanto, la representación matemática me da a entender que la realidad se puede comprender de una manera curva, ¿no? ¿Por qué te menciono esto? Porque vamos a ver que para estos primeros filósofos, suposiciones con abstracción que ellos están realizando, ¿no? Están invitándolos a asumir, sí o no, que por ejemplo la realidad puede ser interpretada racionalmente, ¿no? Puede ser concebida racionalmente. No hay necesidad de verla, no hay necesidad de poder estar, qué cosa, no sé, observando todo cuanto existe, eso es imposible. Pero por la razón se pueden elaborar, ¿qué cosa? Abstracciones, ¿de acuerdo? Es eso básicamente, ¿ya? Vamos a hablar ahora de otro filósofo. ¿Quién es? Vamos a hablar de Genófanes de Colofón, ¿ya? Vamos a hablar del gran Genófanes de Colofón, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de Genófanes de Colofón. Muy bien. Genófanes. Así es. Él es maestro ¿de quién? De Parménides, se dice, ¿no? Genófanes de Colofón. Este era un sujeto bien burlón, ¿no? Era bien burlón. Él se burlaba de los dioses, ¿no? Consideraba que los dioses eran, ¿qué cosa? Creaciones ¿de quién? Del hombre, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver eso por acá, ¿no? Genófanes de Colofón. Primero, más que nada, criticó, ¿qué cosa? Criticó a la religión, ¿sí? ¿Y qué cosa? A los, ¿qué cosa? Supuestos, a los supuestos dioses, ¿no? ¿De acuerdo? A los supuestos dioses, ¿no? Asumiendo que eran, ¿qué cosa? Creación del hombre, ¿no? Asumiendo que eran, ¿qué cosa? Creaciones, ¿de quién? Del hombre, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a decir también, por supuesto, que él, ¿qué cosa? Llegó a ser maestro ¿de quién? De Parménides, ¿no? Y fundó también, ¿qué cosa? Se dice la escuela eleática, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos a poner eso por acá. Maestro de Parménides. Maestro de Parménides. ¿Y qué más? Y fundador, decíamos, ¿de qué? De la llamada escuela, ¿qué cosa? Eleática, ¿ya? De la escuela eleática. Fundador Parménides. Vamos a poner acá mejor la palabra, ya está más clara. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver también aquí, por supuesto, que Genófanes plantea también una respuesta acerca del arjé, ¿no? ¿Cuál es esa respuesta del arjé que plantea Parménides? Bueno, él plantea que el principio de las cosas, el principio material es la tierra, el elemento tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Principio, el elemento tierra. ¿Sí? La tierra, ¿qué cosa es, por ejemplo, también dirá él? Inmóvil. También, ¿qué más? Eterna. ¿Qué más, por ejemplo? Esférica. ¿De acuerdo? Es un principio único en todo caso, ¿no? ¿De acuerdo? De la tierra que brotan, por ejemplo, los demás elementos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Ya? De la tierra, vamos a decirlo así, ¿no? De la tierra brotan los demás elementos. Por ejemplo, el agua a manera, ¿qué cosa? De manantiales, ¿no? De la tierra brotan los demás, ¿qué cosa? Elementos, ¿ya? De la tierra brotan los demás elementos. Es decir, por ejemplo, el agua a manera de manantiales, el aire a manera de gases contenidos debajo de la tierra, ¿no? Y también, por supuesto, vamos a ver el fuego a manera de magma volcánico, ¿no? Que también proviene ¿de dónde? De la tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es entonces, ¿quién? Genófanes de Colofón, ¿de acuerdo? Genófanes de Colofón, entonces, ¿qué plantea? La concepción, pues, de que la tierra también tiene, ¿qué cosa? ¿No? Que ser considerada como el principio material, ¿no? De todo cuanto existe. Chicos, aquí vamos a hablar
de un problema que va a suscitar qué cosa, por ejemplo, la aparición de qué, de las posturas pluralistas, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, quisiera saber a qué se debe el problema, a qué se debe, mejor dicho, el surgimiento de las posturas pluralistas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué surgen las posturas pluralistas? A ver. ¿Mm? Ah, bueno, Heidi me plantea, profesor, ¿y Zenón de Lea? Ah, bueno, es un filósofo también, es importante, ¿ya? ¿Es discípulo de quién? De, por ejemplo, Parménides, ¿no? ¿Ya? Vamos a plantear entonces también aquí una mención de Zenón de Lea, me estaba hablando Heidi, ¿no? ¿Ya? No hay ningún problema, ¿ya? Zenón de Lea. Zenón de Lea asume, por ejemplo, ¿qué cosa? Lo siguiente, ¿de acuerdo? Mira, asume lo siguiente. Él primero, por ejemplo, apoya a su maestro. ¿Quién es su maestro? Parménides, ¿no? ¿Ya? Parménides. ¿Sí? Parménides, lo apoya. ¿Qué es lo que hace? Elabora argumentos para evidenciar, ¿qué cosa? Para evidenciar, ¿sí? Que el cambio o que el movimiento, ¿sí? ¿Es qué cosa? Es contradictorio y por lo tanto, un error concebirlo. Ya está. ¿Sí? Chicos, estos argumentos que va a elaborar Zenón de Lea, ¿se les llaman cómo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Mm? A ver, escríbanlo por el chat. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos argumentos que Zenón de Lea va a elaborar? ¿Ah? Se les llaman aporías, ¿ya? ¿De acuerdo? Se les llaman aporías, claro. ¿Qué son las aporías, Tania? ¿Alguien sabe? ¿Qué son las aporías? ¿Mm? Las aporías vienen a hacer ¿qué cosa? Argumentos cuya conclusión es contraria, es decir, son paradojas, ¿no? Son paradojas, ¿de acuerdo? Son paradojas. Vamos a verlas, mira, vamos a ver una de ellas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, elabora, decíamos, ¿qué cosa? Elabora las llamadas paradojas. Ya, vamos a poner por acá, ¿sí? Vamos a ver por acá. Elabora, entonces, ¿qué cosa? Las llamadas paradojas. ¿Ya? ¿Qué son las paradojas? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Son qué cosa? Son argumentos que tratan de evidenciar la contradicción de qué? De asumir el movimiento. ¿Ya? Famosas paradojas, por ejemplo. Famosas paradojas. La de, por ejemplo, Aquiles y la tortuga. ¿Ya? Aquiles y la tortuga, por ejemplo, ¿no? Otra paradoja importante, ¿cuál es? La aporía, por ejemplo, ¿de qué? De la flecha, ¿ya? La aporía de la flecha, ¿no? La aporía de la flecha, ¿ya? Estas entonces, ¿qué cosas están evidenciando? Por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Asumen que, por ejemplo, vamos a poner esto de manera de síntesis aquí, ambas asumen que el movimiento, ¿qué cosa es? Ilusión, es engaño de los sentidos, ¿no? El movimiento es, ¿qué cosa? Ilusión o engaño, ¿de qué? De los sentidos. ¿Ya está? ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos que una flecha es lanzada, ¿no? Con la tensión de un arco, la flecha llega a un determinado blanco, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué dirá Zenón? Durante el trayecto de esta flecha, la flecha que aparentemente ha estado en movimiento no ha cambiado, porque sigue siendo una flecha. En cada segmento del tiempo que yo pueda, ¿qué cosa? Detenerla, la flecha sigue siendo lo mismo y sigue teniendo la misma medida. Por lo tanto, es un absurdo asumir que el cambio puede transformar al ser. Que el cambio puede transformar al ser que es algo definido, ¿no? La aporía de la flecha entonces me está dando a entender que el movimiento es ilusorio, o es accesorio, o es secundario y que no tiene nada que ver con explicar qué cosa, por ejemplo, al ser, que no cambia, ¿de acuerdo? Esa es la aporía, por ejemplo, de la flecha para poder entender. La aporía de Aquiles y la tortuga nos da a entender algo similar, ¿no? Por ejemplo, por más que Aquiles aparentemente pueda haber pasado una tortuga que comenzó primero a andar, ¿sí o no? ¿Sí? Nunca la va a alcanzar. Ojo, nunca la va a alcanzar porque
La tortuga que ya inició su marcha, ¿sí o no?, tendrá todavía una ventaja con respecto a un espacio y tiempo que no son los mismos que Aquiles tiene. ¿De acuerdo? Lo que los sentidos nos pueden dar a entender que es que Aquiles pueda rebasar a la tortuga, pero realmente lo que sucede es que el espacio y tiempo, que es relativo, ¿sí o no?, hace posible ver que la tortuga, por más que se haya movido milímetros y milímetros, ¿sí o no?, ¿no?, siempre está, ¿qué cosa?, adelantada, ¿de quién? De Aquiles. ¿Se entiende? Por lo tanto, el movimiento que supuestamente se le podría atribuir como rápido a Aquiles es mera ilusión. La tortuga, en cambio, por más imperceptible que pueda ser su movimiento, sigue, paradójicamente, en delantera con respecto a quién? A Aquiles. ¿Se entendió? Esto, para que lo comprendas mejor, significa, por ejemplo, remitirnos a lo que hoy en día habla la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, ¿te imaginas tú la velocidad de una partícula subatómica? Oye, es velocísima, ¿sí o no? Y sin embargo, esa partícula subatómica se encuentra en los átomos y moléculas de un objeto. Sin embargo, no advertimos ese movimiento, pero es mucho más vertiginoso que el movimiento que yo pueda tener al correr 100 metros planos, por ejemplo. ¿Ah? Es paradójico, ¿no? Solo que para el entendimiento de Zenón, que todavía no podía entender estos niveles de referencia de la materia, ¿sí o no?, al ser el movimiento algo contradictorio, simplemente era sinónimo de falsedad. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Se entendió eso? Ya está, muy bien. Entonces, ¿el movimiento qué cosa es? Contradictorio, ya no te olvides. Y por lo tanto no se asume. Por lo tanto, ¿qué cosa, por ejemplo, no es asumido por quiénes? Por los primeros, por los filósofos como por ejemplo Zenón de Elea y Parménides. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver aquí entonces ahora lo relacionado al problema que va a suscitar, ¿qué cosa? El surgimiento de quiénes. El problema que va a suscitar el surgimiento de los llamados filósofos pluralistas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los llamados filósofos pluralistas. ¿Ya? Vamos a hablar de los llamados filósofos pluralistas. Vamos a ver. Vamos a hablar de los llamados filósofos pluralistas. ¿Ya? ¿Por qué surgen los filósofos pluralistas? A ver, vamos a plantear por qué surgen, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver por qué surgen estas posturas pluralistas. ¿Ya? Lo ponemos aquí, mira. Surgen al tratar de ¿qué? De dar solución a los problemas planteados por Heráclito y por Parménides. Ajá. ¿Y cuáles son esos problemas, profesor? Vamos a verlos. ¿Sí? Vamos a ver esos problemas acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué plantea por un lado quién. Heráclito, a ver. ¿Qué cosa planteó Heráclito? ¿Qué problema planteó Heráclito? Mira, lo siguiente. ¿Sí? Si todo cambia, ¿sí? Entonces, dirán los pluralistas, será posible hallar un principio definido de las cosas. Claro, si todo cambia, entonces no hay ningún principio que pueda ser definido, ¿no? Es un primer problema, ¿ves? ¿Sí? Otro problema, el que va a suscitar Parménides, por ejemplo, ¿no? Si asumimos, por ejemplo, que las cosas no cambian, ¿ya? ¿Sí? Si no hay cambio, entonces, ¿cómo se explica la diversidad? ¿La diversidad de qué? De seres. ¿Cómo se explica la diversidad de seres? ¿De acuerdo? Son dos problemas, ¿no? Son dos problemas que se suscitan, pues, producto de ¿qué? De las tesis planteadas por ¿quiénes? Tanto por Parménides como también por ¿quién? Por Heráclito. Entonces, ¿cuál es la solución que se va a dar? ¿Cuál es la solución que, por ejemplo, van a dar estos filósofos pluralistas? Vamos a ver.
Mira lo que dicen estos filósofos pluralistas, ¿no? Vamos a ver lo que dicen, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que dicen estos filósofos pluralistas. Estos filósofos pluralistas plantean lo siguiente. Sí, pues, es posible que las cosas cambien, pero sus principios tienen que ser, ¿qué cosa? Definidos. ¿Mm? Ahí está la primera respuesta, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? No hay un solo y único principio. Hay, ¿qué cosa? Varios principios. Varios principios. Esa es una primera aclaración, por eso son pluralistas. Segundo, estos principios están, ¿qué cosa? En movimiento. Pero cuando se separan, siguen siendo los mismos. Es decir, no cambian. Ajá, ¿ya ves? Estamos viendo cómo es que estos primeros filósofos pluralistas están resolviendo el tema planteado por ¿quién? Por Heráclito y por Parménides. ¿De acuerdo? Esa es la solución que le dan ellos, ¿no? Asumen que no hay un único principio, sino dos principios. Perdón, varios principios, disculpa. Segundo, que esos principios están en movimiento, pero dicho movimiento no los altera cuando se separan. Ya está, ¿ves? Están solucionando entonces, ¿qué cosa? La discusión entre quién? Entre Heráclito y entre quién? Parménides. ¿De acuerdo? Ahora sí, para poder finalizar, vamos a hacer entonces una mención de estos filósofos, ¿qué cosa? Pluralistas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer mención de estos filósofos pluralistas. Muy bien, vamos a ver aquí lo relacionado a estos primeros filósofos pluralistas. A ver, chicos, ¿quiénes son los filósofos pluralistas? ¿Ah? ¿Tú ya lo sabes seguro? ¿Tú ya los conoces? Claro, muy bien, Nayeli. Empédocles, Anaxágoras, Demócrito. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Vamos a hablar de Empédocles. Empédocles de Agrigento. ¿Ya? Empédocles de Agrigento. ¿Ya? Este filósofo, Empédocles de Agrigento, ¿sí? Plantea, por ejemplo, que el principio de todo cuanto existe, son ¿qué cosa? Los llamados cuatro elementos. ¿De acuerdo? Unidos, se dice, ¿qué cosa? Por amor. Ojo, aquí no estamos hablando del sentimiento, estamos hablando de una metáfora que hace alusión a una fuerza de atracción. Unidos por amor, y se dice separados, ¿por qué? Separados por el odio. Algo más, estos se mezclan en poros, porque para Empédocles todo está, ¿qué cosa? ¿Lleno de qué? De poros. ¿Los poros qué son? Una alusión ¿a qué? Al vacío. ¿De acuerdo? Son una clara alusión a qué decíamos, al vacío. ¿Sí? Algo que quieras preguntar de Empédocles, cuidado, ¿ah? No son sentimientos, chicos, ¿ah? Son qué cosa, fuerzas naturales. Claro, Nicole, muy bien. La atracción y la repulsión, así es, son fuerzas naturales, ¿ya? Mucho cuidado con pensar que son sentimientos, ¿ah? ¿Ya? No hay que tomarlos de forma literal. ¿De acuerdo? Muy bien, hablamos ahora también aquí de quién, de otro filósofo genial, ¿no? Hablamos de quién, de Anaxágoras. Anaxágoras de Clasómene, ¿ya? Anaxágoras de Clasómene plantea que el principio de todo cuanto existe son las llamadas semillas o espermatas, ¿sí o no? Estas se juntan por semejanza. ¿Gracias a quién? Gracias a una fuerza cósmica, ¿no? Gracias al nous, ¿sí? El nous no es un dios, mucho cuidado, es una fuerza o principio, ¿ya? Principio, ¿qué cosa? Cósmico, ¿ya? Que une o que reúne, ¿qué cosa? A las llamadas semillas, ¿de acuerdo?
esa fuerza o principio cósmico, ¿no? También se dice, ¿qué cosa? Un movimiento, ¿ya? Un movimiento, ¿qué cosa? Arremolinado. ¿Mm? Es un movimiento arremolinado, ¿sí? ¿Hay preguntas? Vamos a ver, a ver, a ver. Claro, claro, Nayeli, el término homeomería es un término ya empleado por Aristóteles, no es propiamente de Anaxágoras. Y por homeomería se entiende que todo está en todo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Anaxágoras, profe, para emplear lo que es el conocimiento no era absoluto. Bueno, en realidad ellos hablan del conocimiento, pero no le dan tanta importancia. No le dan tanta importancia. Más bien al contrario, que ellos consideran que, claro, conocer estos 4 elementos implica tener, ¿qué cosa? Un saber cosmológico acerca de la realidad en su totalidad. ¿De acuerdo? Carlitos me dice, profe, ¿las tesis pluralistas de Empédocles es igual a la de Demócrito? No, porque Demócrito no habla de 4 elementos, habla de los átomos, que son infinitos en cantidad y tienen también diferencias, ¿no? En lo que respecta a peso y forma, ¿ya? Son cosas distintas, Carlos, ¿ya? Vamos a hablar para poder dilucidar también las dudas de Carlos. Vamos a hablar ahora de quién? De Demócrito. Demócrito de Abdera, ¿no? Y su maestro Leucipo, ¿no? ¿Ya? Ellos son atomistas, ¿ya? Hablamos de Demócrito, de Abdera y Leucipo, que también es de Abdera, ¿no? ¿Ya? Listo. Vamos a ver acá. El principio de todo cuanto existe debe de ser la materia sin división, ¿sí o no? Es decir, el llamado átomo. ¿Qué es el átomo? Es materia sin división. ¿Qué más? Vamos a decir, por ejemplo, que esta, ¿qué cosa? Se mueve en el vacío. Para Demócrito, el vacío es el no ser, ¿de acuerdo? Es el no ser, ¿de acuerdo? Estos átomos varían en qué? En cantidad, son infinitas. ¿Y qué cosa? En forma. ¿Mm? Y en forma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta el alma está formada por átomos. El propio Demócrito es bastante genial cuando nos habla acerca de cómo conocemos las cosas. Las conocemos por los sentidos, porque las cosas emanan átomos que luego nosotros captamos y que viajan por todo nuestro cuerpo para poder formar éidolas. Ah, nos suena muy conocido, ¿no? ¿A qué? A lo que es la sensación y la percepción, ¿de acuerdo? A lo que es la sensación y lo que es qué cosa? La llamada percepción. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí entonces estamos viendo qué cosa. Estamos viendo cómo es que los filósofos pluralistas llegan a qué? A estas conclusiones, ¿no? Resolviendo, decíamos, ¿qué cosa? Problemas que han sido planteados por quién? Por Heráclito y por, decíamos, Parménides, ¿no? Por Heráclito y por Parménides. ¿De acuerdo? Esos son los llamados filósofos pluralistas. Muy bien, chicos, ya tienen su práctica, ¿verdad? ¿Tienen su práctica? ¿Mm? ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, por favor? Chicos, ¿alguna consulta? Vamos a ubicarnos entonces con la separata, ¿ya? Vamos a ubicarnos con la separata. A ver, me preguntan, a ver, profesor, ¿se podría decir que entre los filósofos de este periodo puede haber contradicciones con respecto a su arjé? Claro, evidentemente, hay contradicciones. Vamos a ver que, por ejemplo, Anaximandro critica a quién, a su maestro Tales, Anaxímenes critica también a su maestro Anaximandro. Vamos a ver, por ejemplo, también una lucha entre quién, entre Heráclito y Parménides. Vamos a ver una lucha entre los monistas y los pluralistas. Evidentemente que hay contradicciones, por supuesto, pero también tendríamos que esforzarnos por ver qué hilos comunes tienen estos filósofos en este periodo, ¿no? Qué, digámoslo así, argumentos y cierta similitud pueden tener estos en su nivel de abstracción. ¿De acuerdo, Erika? Por ejemplo, las características que pusimos en una primera separata, en una primera, perdón, diapositiva, mira, la estoy ahorita poniendo en pantalla, no sé si la puedes visualizar, ¿sí? Aquí vemos características que le son inherentes a todos los filósofos de este periodo, ¿de acuerdo? Es decir, hay contradicciones, sí, evidentemente sus tesis, pero también podemos encontrar, ¿qué cosa? Aspectos en común, ¿de acuerdo? ¿Con respecto a qué?
alargé de las cosas. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya está, perfecto, muy bien. Profesor, el dios de Heráclito y Anaxágoras se parecen. Catherine, mucho cuidado, ¿ya? El término Dios lo podemos estar asumiendo bajo un sentido religioso, cosa que estos filósofos no pretenden mencionar. Pero claro, cuando hablamos de un Dios, hablamos de algo que en el plano de la filosofía podría entenderse como un principio racional, pero que no tiene, pues, ¿qué cosa, no? Las mismas características que un Dios religioso, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ya? Ese Dios de Heráclito es el logos, o es la ley natural. Anaxágoras habla del nous como un principio cósmico, también como una fuerza natural. No tienen personalidad, no tienen presencia divina, no tienen una semejanza con el hombre, por si acaso, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Son conceptos totalmente distintos. ¿De acuerdo, Catherine? ¿Sí? Claro, así es una fuerza natural, así es. Claro, en realidad, por ejemplo, podríamos ver que ese logo de Heráclito, claro, ¿no? Es un principio ordenador al igual que cosas, de, por ejemplo, el nous, ¿no? De Anaxágoras, claro, claro. Sí, así es, así es. Son alusiones, ¿no? A fuerzas que en todo caso, cósmicamente hablando, están ordenando las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Están dándoles propósito, están dándoles qué cosa, cierta dirección para que se puedan realizar y puedan manifestarse en diversos seres. ¿Sí? ¿Entendió? Profesor, Dime, hija, dime. Sí, te escucho. ¿por qué el apeirón es el que permite el nacimiento y las destrucciones? No es que en realidad la permite, sino que, que dentro de este principio están ya esos principios, ¿no? Te lo explicaría de una manera más profunda. A ver, muchos de los estudiosos de la filosofía antigua plantean que estos primeros filósofos están trayendo concepciones de Oriente. En Oriente, por ejemplo, es muy clásica la concepción de que no se puede entender la realidad si es que no se asume lo bueno y lo malo en lucha eterna, o las contradicciones que también se deben de dar en la vida están también presentes en la naturaleza. Nadie las ha elaborado, nadie las ha originado. Simplemente han sido fuerzas opuestas que sin ellas no se podrían explicar qué cosa, los ciclos naturales. Ahora, en la argumentación de estos primeros filósofos, y específicamente de Anaximandro, las contradicciones están en lo apeiron. Las contradicciones están inherentes a lo apeiron, es decir, a toda esa realidad material, pero que no es definida bajo una forma conocida, pero sin embargo existe. ¿Se entendió? ¿Se entendió, hija? Por eso es que Doctor, o sea, Anaximandro... Dime, dime. fuera de todos los arges que han dado, en el caso de Anaximandro, sería una contradicción, por así No, decirlo. no es contradicción, es un principio que dentro de sí tiene contradicciones. Mejor dirlo así. Lo apeiron en su seno, dentro de sí, alberga fuerzas opuestas que hacen posible que todo lo demás, ¿qué cosa? Se manifieste. No sé si me dejo entender. No es que sea algo que haya originado lo apeiron, ¿ah? Lo apeiron es ingénito, lo apeiron no ha tenido origen alguno. ¿De acuerdo? Hay que, Sí, hay que profe. tratar, hay que tratar de entender a estos filósofos no bajo la concepción religiosa cristiana, que sí hace posible concebir que todas las cosas tienen origen, porque si no, ¿cómo se explicaría que existen? Esa es la mentalidad del cristiano. Aquí estamos hablando de mentalidades griegas, que no asumen que las cosas hayan tenido que tener un origen divino, se separan ya de esa concepción y consideran más bien que la materia siempre ha existido, que no hay necesidad de que haya habido alguien que las haya originado, y esa materia tiene movimiento propio. Y ese movimiento propio puede ser o bien originado por qué, por las contradicciones, o bien originado por principios, ¿qué cosa? Que le son inherentes, ¿no? Son principios cósmicos. No sé si me dejo entender. La gravedad, por ejemplo, ¿en qué opera? En los cuerpos físicos, ¿sí o no? Claro, la gravedad no es un dios, no es un ser inmaterial, es una abstracción, es un principio que puede permitirnos entender por qué hay atracción o repulsión entre los cuerpos físicos. ¿Sí o no? Eso en el lenguaje científico hoy en día. En el pasado, estos primeros filósofos asumen que el arjé, o principio material de las cosas, no ha sido creado por nada ni por nadie, que siempre han existido y que sobre ellos recae también ciertas fuerzas naturales o ciertos principios que hacen posible que esos también se manifiesten en diversas expresiones. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Perfecto.
Perfecto, muy bien. Vamos a dar paso, por favor, a nuestra práctica. Ya la tienen ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿La tienen ustedes? ¿Tienen su práctica? Sí, sí, profe. Muy Sí, bien, profe. perfecto. Vamos a ir en todo caso, por favor, avanzándola. Vamos a ir avanzándola ya, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzándola ya. ¿Ya? Vamos a resolverla conmigo también, ¿ya? De una manera simultánea, ¿ya? Vamos a resolverla conmigo de manera simultánea. A ver, un ratito. ¿Mm? Ujú. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Un ratito, permítanme, ¿ya? Voy a ubicar, vayan resolviendo, por favor. Voy a ubicarme en la separata, ¿ya? A ver, chicos, ya nos ubicamos ya. Voy a compartir de nuevo voy a compartir de nuevo mi pantalla. Ya. Vamos a aperturar el archivo que queremos. No, 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 no es este, disculpa. Es este, no es este. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Acá está. Todos nos ubicamos con la separata, ¿no? ¿La puedes visualizar en mi pantalla? ¿La puedes visualizar? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Vamos a comenzar entonces, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, a ver. Vamos con la pregunta número 1. ¿Ya? A ver. La número 1, a ver, dice, indique lo incompatible. Mira, me están pidiendo lo incompatible. ¿De acuerdo? Lo incompatible. ¿Mm? ¿Con respecto a qué? Al periodo cosmológico. Se reflexionaron sobre las esencias ideales. Cuidado con ese término. Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Por este término no puedo marcar esta clave, ¿ah? ¿Por qué? Porque las concepciones de aquí de estos primeros filósofos son, ¿qué cosa? Materialistas. Se buscaba el arqueo principio material del mundo asumido como real. Ah, ya está, suena coherente. A los filósofos de esta época les llaman primeros físicos o materialistas ingenuos. Uh-huh. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, perfecto, eso sí es correcto. El ilusoísmo era una concepción general en la filosofía de este periodo. Claro, la mayoría de ellos asumen qué cosa, el movimiento, ¿sí o no? Ya está. ¿Cuál es la clave entonces? Ah, ¿verdad? Porque me están pidiendo qué cosa, lo incompatible, ¿de acuerdo? Lo incompatible. Perfecto. Muy bien. Seguimos, ¿ah? Seguimos, ¿ah? Seguimos. 2. El aforismo de Heráclito, nadie entra dos veces en las aguas de un mismo río, supone que, hay que recordar que Heráclito tiene una concepción dinámica de qué, de la realidad, ¿sí o no? ¿Ah? De las cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué marcaríamos, chicos? A ver. A ver. La D dicen, ¿no? La D. Ya está. Vamos a ver si es la D. Vamos a ver. Primero, la realidad no permanece, siempre cambia, pero en algún momento se detiene. Ah, cuidado, por esta última expresión no podríamos relacionarlo con Heráclito, ¿no?
Debemos negar el cambio en el mundo como algo acabado. Sin embargo, siempre es. Negar el cambio. No, nada que ver. Heráclito más bien plantea, defiende el cambio, ¿sí o no? La mutabilidad, la mutación. ¿Sí? Se dice, todo está en caos, es decir, en movimiento, sin orden y en contradicción. Sin orden. Cuidado, hemos dicho que todos los filósofos en este periodo asumen que hay orden, ¿sí o no? Hay armonía en las cosas. La realidad está en continuo devenir, en constante fluir, en movimiento. Claro, eso es lo que en todo caso, por ejemplo, Heráclito nos quiere hacer entender con sus llamados aforismos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos, hasta aquí? A ver. ¿Todo ok? Muy bien. Proseguimos. Cristina, al conversar con su amiga Laura sobre cosas metafísicas, entran al tema de la reencarnación del alma y la posibilidad de esta, de mirar a otro cuerpo que no sea humano, concluyendo además, si es el caso, sería muy cruel comerse un animal, ya que puede ser un familiar cercano. De lo mencionado se estaría cercano a lo expuesto por el filósofo. ¿Qué filósofo nos habló de la reencarnación? ¿Se recuerdan? Claro, ¿no? Y aquí está también el concepto inclusive, ¿no? Pitágoras, ¿con qué? Con su suposición de que el alma se reencarnaba, ¿no? La metempsicosis, muy bien, perfecto, tres dedos, perfecto, Enrique, Tania, Maida, Rachel, Nayeli, muy bien, así es, ¿de acuerdo? Dice el número 4, a ver, en cuanto a la escuela de Mileto, podríamos afirmar que, en cuanto a la escuela de Mileto, podríamos afirmar que, ¿qué cosa podríamos afirmar? Ah? A ver, a ver, B dicen, ¿no? Vamos a ver. Tales es considerado y reconocido como el primer filósofo al plantear una nueva forma de explicar la física a base de un principio. Claro, muy bien, claro. Eso es verdadero, ¿no? Esto sí es verdadero, ¿de acuerdo? Tales es el primer filósofo de la historia, según quien Heráclito, ¿no? Plantearon un alejamiento de toda explicación acerca de los orígenes de los mitos y religiones. Claro, son los primeros en separar el mito de logos, ¿no? También eso es correcto, así es. Reconocieron la supremacía de la matemática para entender lo filosófico. Cuidado, esto suena más a Pitágoras que a los milesios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es falso, eso es falso. Asumen un ilusoísmo que es entender que el mundo es algo ficticio. No, al contrario, es real. Y ese movimiento le es propio. Falso, falso. Marcamos. Casa. Casa es la clave, se han equivocado, ¿ah? ¿Ya? A ver, chicos, en el número 5. En el número 5, quiero que la lean. ¿La han marcado ya? A ver. En el número 5. ¿Cuál es la clave en la pregunta número 5? A ver. ¿Cuál es la clave en la pregunta número 5? Ah, ya. La alternativa C. Perfecto. Vamos a ver. A ver. Vamos por partes. Me están preguntando acerca de quiénes, de los pluralistas. ¿De acuerdo, chicos? Dice, los atomistas planteaban que el principio de todo es lo múltiple material, además que se mueve en el vacío, siendo este el no ser. ¿Ya? Siendo este el no ser. ¿Eso será cierto? Claro. ¿Sí? Los atomistas planteaban que el principio de todo es lo múltiple, son los átomos materiales, ¿sí o no? Y que se mueven en el vacío, que es el no ser. Esto es verdadero. ¿De acuerdo? A ver, decimos, negaron el cambio de los principios, pero afirmaron el movimiento de dichos principios para que se formen la diversidad de seres. Claro, los principios se mueven, pero sin embargo, cuando se juntan o se separan, siguen siendo lo mismo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Perfecto, eso también es correcto. ¿Ya? Concibieron cualidades de los principios como sus características y su movimiento en el vacío. ¿Qué te parece? Concibieron cualidades de los principios como sus características y su movimiento ¿en qué? En el vacío. ¿Qué dices? También, ¿sí o no? Ellos hablaron del vacío. Por ejemplo, Empédocles habló de los poros, ¿sí o no? ¿Ah? Anaxágoras también habló acerca de qué? De la realidad, donde el nous opera. Y también, por supuesto, ¿no? Demócrito habló acerca de qué? Del no ser, del vacío. Plantearon respuestas al problema del movimiento, el cambio y la permanencia en el plano ontológico. Chicos, también eso es verdad. ¿De acuerdo? También eso es verdadero. Todas son ¿qué cosa? ¿Verdad?
verdaderas. Todas son verdaderas. ¿De acuerdo? A ver, en la pregunta 6 y 7, ¿qué marcamos? A ver, tenemos que leer, ¿no? Tenemos que leer, a ver, a ver. Aquí vamos a dilucidar algo que uno de sus compañeros también me preguntó, ¿no? Profe, ¿cómo se entiende el término Dios en estos primeros filósofos? Ah, lo vamos a aclarar, mira. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos preparados? Vamos a leer, ¿ah? Vamos a leer. A ver, dice, tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heráclito. Y si no hubiera un constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hambre y saciedad, decía. Emplea la palabra Dios, pero es evidente que se refiere a algo muy distinto a los dioses de los que hablaban los mitos. Para Heráclito, Dios o lo divino es algo que abarca a todo el mundo. Dios se muestra precisamente en esa naturaleza llena de contradicciones y en constante cambio. En lugar de la palabra Dios, emplea a menudo la palabra griega logos, que significa razón. Aunque las personas no hemos pensado siempre del mismo modo, ni hemos tenido la misma razón, Heráclito opinaba que tiene que haber una especie de razón universal, que dirige todo lo que sucede en la naturaleza. Esta razón universal o ley natural, es algo común para todos y por la cual todos tienen que guiarse. Y sin embargo, la mayoría vive según su propia razón, decía Heráclito. No tenía en general muy buena opinión de su prójimo. Decía, las opiniones de la mayor parte de la gente pueden compararse con los juegos infantiles. Ya está, ¿ves? Esta lectura me está dando a entender entonces qué cosa, que por ejemplo Heráclito hace alusión a principios racionales para poder explicar la realidad. Emplea el término Dios, pero de manera figurativa, no de manera literal, ¿de acuerdo? Y segundo, que esta explicación, que en todo caso implica pues entender algo muy abstracto, no está siendo accesible para la mayoría de personas, ¿no? No todos la van a poder entender, como quien dice, ¿no? De ahí que Heráclito es bastante elitista, ¿no? Es bastante elitista y también menosprecia a los aparentes sabios, ¿no? Que no se dan cuenta de lo que él está afirmando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en base a lo que hemos leído, ¿qué podríamos marcar en la pregunta número 6, chicos? A ver, en la expresión, si no hubiera un constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir. Se puede interpretar desde el pensamiento de Heráclito ¿qué? ¿Qué se podría, por ejemplo, interpretar? A ver. La condición de lo natural es algo definido y permanente. Falso. Todo está en movimiento. La contradicción es fundamento de la realidad. ¿Qué te parece? ¿Ah? Los contrastes aluden a la necesaria jerarquía de seres. Bueno, esto no se dilucida. El constante juego de contrastes alude al caos y al desorden. No puedo marcar esa alternativa porque está en contra de la concepción de la armonía del universo en todos los filósofos presocráticos. Marcamos B. ¿De acuerdo? Esa es la clave. ¿Ya? Marcamos B. Perfecto, Nayeli. Perfecto, Mayli. Muy bien. ¿Ya está? 7. En cuanto a logos o razón universal, se podría deducir, según lo leído, ¿qué? ¿Qué se podría deducir, por ejemplo? A ver, ¿qué se podría deducir? ¿Mm? ¿Qué se podría deducir? ¿Mm? ¿Es un principio religioso? No, descarto avión, ¿sí o no? ¿Es un principio racional que es incognoscible? También lo descarto, porque sí se puede conocer, ¿ya? ¿Es un principio abstracto, que solo los sabios pueden dar cuenta de él? Cuidado, ¿ah? Si decimos que es un principio abstracto, estamos dando a entender solamente qué cosa, que es producto del pensamiento, pero que realmente no existe, ¿ya? Dice, mira, es un principio racional y por ello accesible solo para algunos. Claro, porque solo algunos operan con la razón de forma correcta. No puedo marcar casa, chicos, ¿ah? No puedo marcar casa, porque ese logos no es solamente una abstracción nada más, ¿sí? Es algo real, es un principio real. ¿Se entendió? ¿Ya? Eso hay que dejarlo también en claro. ¿Ya? A ver, en el número 8. Quiero verte, quiero verte. En el número 8. ¿Qué marcamos en el número 8? A ver, te doy un breve tiempo para que hagas la 8 y la 9. ¿De acuerdo? Si tienes alguna consulta por el chat, no hay ningún problema. Ah, muy bien, ya me están dando una respuesta. Ya me están dando una respuesta. ¿Mm?
Ya me están dando una respuesta. Ah, otra respuesta más. Stephanie y Mayri ya dieron respuesta en el número 8. A ver, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos? ¿Mm? Mayri también plantea una respuesta similar. Ya está. Vamos a ver ya. Según Parménides, la verdad es accesible. Ah, Rachel tiene discrepancias. A ver. Según Parménides, la verdad es accesible y ella está en correspondencia con el ser. Por ello, ontológicamente, se tendría que asumir que, ah, mira, me están hablando que la respuesta tiene que ser con lo ontológico. ¿Ya? La verdad se puede conocer, sí, y ella está en correspondencia con el ser. Por ello, ontológicamente se tendría que asumir que, a ver, A, el ser es el principio único, por ello el no ser no existe. D dice, el ser y el pensar coinciden solo en el pensamiento. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ah? ¿La verdad es accesible? Sí es accesible. ¿Pero por qué es accesible? Y es cierto, porque el ser y el pensar coinciden en el pensamiento, pero esa respuesta sería si es que me estuviesen preguntando lo nociológico y me están preguntando en base a lo ontológico. Y claro, así es, Rachel no se equivocó. La respuesta es la alternativa A. ¿Ya? Mira, mira por acá, mira por acá. Me dicen ontológico. Me dicen ontológico, ¿de acuerdo? Me dicen ontológico, y si me hablan del ontológico, yo tengo que responder en base a una alternativa que tenga que ver con ello. Dedo es verdadero, ¿eh? Dedo es verdadero, pero, está más relacionado con lo nociológico. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? La número 8, por favor, ¿se entiende? ¿Mm? Ya está, perfecto, ¿sí? Me está preguntando Catherine, profesor, en la pregunta número 7, la alternativa B es el ser dinámico. ¿No sería incognoscible? A ver, a ver, a ver, a ver. En cuanto a logos o razón universal, se podría decir, según lo leído, que es un principio racional que es incognoscible, pero fundamental. No, pues, no es incognoscible, hija. Todo lo contrario. Para Heráclito, ese principio se puede dar cuenta por la razón, que si está en movimiento y que se asume que ese movimiento le es inherente, claro, pero es un principio que se puede conocer. ¿Ya, Catherine? Hay que tener cuidado. ¿Ya? Sí se puede conocer. Así sea dinámico, se puede conocer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la pregunta número 9. A ver, quiero participaciones en la pregunta número 9. ¿Mm? La 9 me dicen la alternativa D. Catherine, Rachel, Mayli. ¿Ah? Ana, también me dicen la alternativa D. A ver, vamos a ver. Si decimos que las cosas simplemente son lo que son y no pueden dejar de ser lo que son, ya que es imposible que dejen de ser lo que siempre han sido, es decir, se mantienen estáticas, lo mencionado estaría relacionado con la filosofía de, claro, muy bien chicos, es Parménides, ¿sí o no? Que está afirmando que la verdad se emparenta no con el movimiento, sino con con la razón, ¿de acuerdo? Se emparenta más con la razón, ¿no? Y no con el movimiento. ¿Según quién? Según Parménides, ¿de acuerdo? Vamos con la pregunta número 10. A ver, cuando Juan afirma que el mundo es algo que va cambiando gracias a fuerzas contrarias que existen en el mismo, lo cual hace que todo sea dinámico, ¿estaría de acuerdo con quién? Con Heráclito, ¿sí o no? Mientras que José concibe que las cosas siempre se mantienen inmóviles, pues esta es entendida con la razón y no con los sentidos. ¿Estaría conciliando con quién? A ver, con el filósofo que niega el cambio, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Qué marcamos? A ver, me dicen que es la alternativa D, y claro, eso es correcto. ¿De acuerdo? Eso es correcto. Es la alternativa D. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Número 11, a ver. Número 11. Marque los enunciados correctos respecto al periodo presocrático. Anaxímenes plantea por vez primera la transformación del arjé para dar cabida a otros elementos. Claro. Por rarefacción el fuego, por condensación el agua. ¿No? Anaxímenes, claro. Con respecto al aire, ¿no? Anaximandro asume que lo apeiron, al ser indeterminado, entonces no tendría por qué ser evidente en lo natural, y sin embargo es su fundamento. Claro, esto también es verdadero, porque lo apeiron no existe como tal, ¿sí o no? Sino que está dentro de todas las cosas diversas que existen. Hay que entenderlo así, verdadero. ¿Sí? Para Demócrito,
Todo está lleno de átomos que se mueven gracias a un principio trascendental. Nada, no hay principios trascendentales. El movimiento le es propio a la materia. Los cuatro elementos al separarse no alteran su naturaleza según Empédocles. Claro, eso es verdadero. ¿Sí o no? ¿Ah? Cuando se separan los elementos, siguen siendo lo que eran antes. ¿De acuerdo? Claro, es la uno, la 2 y la número 4. ¿Ya? La uno, la 2 y la número 4. Si hay clave, si hay clave, es la alternativa B. ¿De acuerdo? A ver, chicos, quiero que me lean esta pregunta. A ver, quiero que me lean esta lectura. ¿Ya? Para que me respondan la alternativa, o perdón, la pregunta 16 y la pregunta 17. No, perdón, estoy equivocando. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me pasé. Ya está. Después de leer el siguiente fragmento, responde a las preguntas 12 y 13. A ver, ¿ya lo hemos leído? A ver, léanlo, por favor, léanlo. Un minuto, un minuto. Léanlo. Mientras tanto, vamos revisando el chat. Si hay preguntas. ¿Mm? Vamos a volver a releerlo con nosotros, ¿ya? Conmigo, mejor dicho. A ver. Aunque este relato, el logos, existe siempre, los hombres se tornan incapaces de comprenderlo, tanto antes de oírlo como una vez que ya lo han oído. Pues aunque todas las cosas acontecen según este logos, se parecen a los hombres a gente sin experiencia. Incluso cuando experimentan las palabras y acciones, dice, tales cuales son las que explico, cuando distingo cada cosa según su naturaleza y digo cómo es. Pero el resto de los hombres les pasan desapercibidas, cuantas cosas hacen despiertos del mismo modo que se olvidan de lo que hacen cuando duermen, ¿no? Ya está. Es una alusión a quién? A Heráclito, ¿no? Y su burla por aquellas personas que no pueden entender su filosofía. Por eso Heráclito lo llamaban el oscuro, ¿no? Porque hablaba a veces en aforismos que no eran entendidos por los demás. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, ya me han dado respuestas, ¿no? Profe, la alternativa D en la 12. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, dice, ¿el fragmento de Heráclito hace alusión a qué? ¿Los filósofos son los únicos que desconocen las cosas? ¿Que desconocen? No. La filosofía trata sobre temas que la gente sí conoce. No, al contrario, se dice que la gran mayoría no lo hace, ¿no? Las cosas que suceden son caóticas y por ello no se puede saber de ellas. Caóticas, cuidado con ese término. ¿De acuerdo? Claro, la comprensión filosófica no se da para todos, ¿no? Eso es lo que hemos podido, por ejemplo, ¿no? Ver claramente, ¿no? En la lectura, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, el número 13, a ver. Se puede deducir que la comprensión filosófica, a ver, ¿qué se puede deducir? A ver. ¿Mm? Cuando hablamos de la deducción decimos que la alternativa que debemos de buscar no debe de ser literal al texto, ¿sí o no? Sino que debe de ser, ¿qué cosa? ¿Producto de qué? De un razonamiento, de una deducción. A ver. 13 la C. Correcto. Muy bien, Enrique, excelente. ¿Sí? Se puede deducir que la conversión filosófica tiene por base la reflexión de las cosas que no necesariamente se están percibiendo, porque cuando ya están en el plano de la abstracción, ¿sí o no? Operan con otro sentido, ¿sí o no? Y no el de las apariencias. Perfecto, Enrique, muy bien. Oye, esta pregunta sí es un poquito tranca, ¿ya? Y sin embargo lo han hecho. Perfecto, muy bien, muy bien. Excelente. Vamos con la pregunta 14 y 15, ¿te parece? A ver, quiero que leas, quiero que leas, quiero que lo leas. A ver, leemos, leemos. No, 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 no estoy hablando, hija. Mayri, no estoy hablando, estoy dando tiempo para que ustedes lean. ¿Sí?
Ya lo vamos a leer ahorita conmigo también. Dime, Maili, ¿qué pasó? ¿Alguna consulta? Estábamos dando tiempo para que lo lean. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Lo mismo permanece lo mismo, y descansa en sí mismo, y así permanece firme donde está, pues una poderosa necesidad lo mantiene en las ligaduras del límite que lo rodea, porque no es lícito lo que es sea inacabado, ya que no carece de nada, de lo contrario carecería de todo. Y una misma cosa son pensar y el pensamiento, de lo que es. En efecto, fuera de lo que es, en lo cual tiene consistencia lo dicho, no hallarás el pensamiento, pues nada es ni será sino lo que es, ya que el hado o el destino lo ha forzado a ser íntegro e inmóvil. Chicos, es una clara alusión a Parménides, ¿verdad? Que nos está dando a entender que solo lo que es definido, solo lo que es inmóvil, solo lo que es permanente, se puede, ¿qué cosa? Por ejemplo, comprender, entender, ¿sí o no? Ya, vamos con la número 14, a ver, dice. Para Parménides, todo en cuanto existe tiende a tener las características del ser que plantea. Y esto se entendería como, claro, algo que tiende a ser definido y por lo tanto, si es definido, se le puede conocer y por lo tanto no está sujeto a qué? A cambios. ¿De acuerdo? Chicos, para Parménides el ser puede ser abordado no por los sentidos, sino por la razón. Y la razón siempre va a estar buscando verdades definidas, no contradicciones, que son sinónimo de error. ¿Se entendió? Ese es Parménides. Ese es Parménides. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna consulta? A ver, vamos a ver el chat. Profe, ¿para Heráclito el ser es conocible? Claro, Enrique. Todos los filósofos en este periodo asumen que la razón puede llegar a acceder a ese principio y cómo se comporta. ¿Sí? Ninguno de estos filósofos del periodo presocrático, Enrique, son escépticos. Por lo tanto, consideran que todo conocimiento puede ser cognoscible. Todo ser puede ser cognoscible. Solo que, en el caso de Heráclito, conocer significa asumir la contradicción. En cambio, para Parménides, conocer significa no asumir la contradicción. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre ellos dos. Profesor, Te pongo un ejemplo. A ver, dime, hijo, dime. ¿para Empédocles también el conocimiento era posible en todas sus formas? Por supuesto, estamos diciendo que estos filósofos están planteando que ese principio de las cosas se puede conocer. No sé, cuando ustedes me preguntan, profe, ¿el conocimiento es posible en estos filósofos? Quiero aclarar una cosa, ¿ya? Yo estoy asumiendo que es el conocimiento de los principios naturales. No estoy hablando de otro tema. ¿Se entiende? No estoy hablando acerca de la esencia de las cosas, ¿no? Que es otro término, que es otra cuestión, es otro problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso que quede claro. Estamos hablando del conocimiento de ese principio. ¿Es posible conocerlo? Sí. Sí es posible conocerlo. ¿De acuerdo? ¿Es posible conocer la regularidad natural de las cosas? Es posible conocer esa regularidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, mucho cuidado. No son escépticos. Ninguno de estos filósofos es escéptico en cuanto al conocimiento de los principios naturales. ¿Sí? Su tema principal, chicos, es más que nada ontológico, pero claro, también vamos a ver que después se pueden deducir implicancias nociológicas, ¿no? Que luego después serán tomadas por otros filósofos también, definitivamente. Pero estos filósofos tienen una clara confianza en la razón como para poder acceder a ese conocimiento de los fundamentos naturales de las cosas. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Muy bien. En la número 15, a ver. Según la lectura, podemos entender que se intenta. ¿Qué cosa se intenta? A ver, ¿qué cosa se intenta? A ver, Stephanie plantea que la alternativa es la C. Nayeli también la C. Brigitte plantea la B. Alonso la C. Heidi la C. ¿Ah? Vamos a ver, ¿ya? Según la lectura, podemos entender que se intenta. A ver, describir la naturaleza de lo que es y no es, para entender que el fluir es eterno. Cuidado, si estamos hablando de Parménides,
Esta es la alternativa que no podríamos marcar, porque ahí estaríamos asumiendo la contradicción, el movimiento, ¿sí o no? Descartado A. B dice, expresar las cualidades inherentes al ser, para que sea posible conocerlo. Ajá. C. Considerar que hay una fuerza inmóvil que da las cualidades al ser. Oye, cuidado, ¿ah? No hay ninguna fuerza que le dé cualidades al ser. El ser tiene sus propias cualidades. Mucho cuidado. ¿Sí? No me puedes marcar la alternativa C, ¿ah? Trampa. D. Mantener una duda sobre el ser del ser, ya que es incognoscible, ya lo hemos dicho. Ningún filósofo de este periodo, y mucho menos Parménides, quien confía en la razón, podría decir que el ser es incognoscible. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la clave entonces? Es la alternativa B. ¿Ya? Ya está, ¿ves? Nayeli se dio cuenta. ¿Sí? Para Enrique, claro, Enrique, muy bien, el ser es inmutable, pero solo para Parménides. ¿De acuerdo? Solo para Parménides. Y aquí estábamos asumiendo una lectura referida a quién? Al pensamiento de Parménides. Chicos, quería yo en todo caso, por favor, terminar un poquito más antes para poder también precisar lo siguiente, ¿sí? Estoy tratando de ver la mejor dinámica posible al respecto como para que ustedes puedan poner atención e interactuar. Por favor, mi intención no ha sido querer ser improvisado ¿con qué? Con las diapositivas. Por la sencilla razón siguiente, no creo que las diapositivas, y te lo he demostrado, las hemos hecho en conjunto, las he realizado y en ellas están ¿qué cosa, no? Todos los puntos importantes que tú debes de considerar a mi modesto modo de entender, ¿de acuerdo? Claro, es importante también preparar unas diapositivas al respecto, ¿no? Es importante tenerlas también presentes. Y te voy a ser sincero, ¿no? Yo también las tengo, no hay ningún problema. También las puedo, ¿qué cosa? Por ejemplo, mostrar, ¿de acuerdo? También las puedo mostrar, pero lo que pasa es que también, por supuesto, ¿no? Quiero de alguna manera entender que, ¿qué te digo? También podemos nosotros tener una clase interactiva, ¿no? Una clase interactiva en la cual nosotros podamos eh, interactuar, ¿no? Interactuar, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, si lo tengo, ahí está, ¿no? La fisis, el monismo determinista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tengo diapositivas al respecto como para poder también, por supuesto, compartirlas contigo, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es que en realidad estemos improvisando, yo lo que he querido era qué cosa, interactuar contigo de una mejor manera, ¿por qué? Porque se está observando que en las salas virtuales que se están aperturando, a veces hay chicos que porque no se les pregunta o constantemente no se les está atendiendo, ¿sí o no? Pueden estar pensando que, bueno, pues ya al final me va a dar las diapositivas y bueno, ya estudiaré de ahí, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Y uno se va disipando, no sé si me dejo entender. Esa ha sido mi intención de verdad, ¿no? No ha querido hacer qué cosa, por ejemplo, mostrarte improvisación. Improvisar significaría que, por ejemplo, no sé, yo no sepa qué hacer, ¿no? Pero estoy en realidad queriéndote demostrar que con las diapositivas que yo pueda hacer en conjunto contigo, creo que también capto tu atención, ¿no? Y al final de cuentas, esas imágenes tú las vas a tener, ¿no? Claro, son imágenes, ya me corrijo. No van a ser propiamente las diapositivas, pero sí las imágenes, ¿no? Las imágenes como para que tú puedas tener, ¿qué cosa? Un resumen también en clase, un resumen también en casa, ¿no? Yo sí soy bastante sincero, no trabajo mucho la forma. ¿Por qué? Porque considero que tú lo que quieres es, ¿qué cosa? Tips importantes y explicaciones también básicas, como también la ejercitación de las preguntas tipo DECO, ¿no? Y que de esa manera nos entrenemos en la dilucidación de una pregunta tomando en cuenta lo que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Eso lo quería dejar bien dado, pero no hay problema. La próxima semana, si es que ustedes quieren, en todo caso, diapositivas hechas. Gracias Enrique, gracias por entenderme. Yo lo hago, no hay ningún problema, ¿no? Como les digo, yo tengo en realidad diapositivas y hasta inclusive hay diapositivas resúmenes, ¿no? Pero insisto, si yo planteo diapositivas, de por sí el alumno como que, no sé, piensa que ya está todo hecho, ¿no? Y bueno, no me pone atención. Yo lo que he querido es tratar de incentivar, ¿no? La participación, la coparticipación, ¿no? Y bueno, que también, por supuesto, ustedes también me pregunten cosas que en realidad también les suscitan dudas. ¿De acuerdo? Sí, gracias, muchas gracias, hijo, gracias por entender. Quería yo dejarlo en claro porque no vaya a ser que se genere, ¿no? Una percepción de que no preparó diapositivas, las está haciendo al momento, ¿no? Es como que si, por ejemplo, ahorita yo estaría en una clase física
Y claro, evidentemente, yo no voy a llevar papelotes, si soy un profesor de experiencia, yo no voy a llevar papelotes, ni cartulinas hechas con, ¿qué? Con letras, ¿no? Yo lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Agarrar mis tizas y plantear un esquema de clase, ¿sí o no? ¿Verdad? Un esquema de clase que en todo caso va a permitir que ustedes puedan entenderla, ¿no? ¿No? Creo que lo importante es eso, ¿no? De que en realidad también ustedes interactúen, y más aún en un medio virtual. Esa es mi preocupación, ¿no? Que ustedes realmente participen, que ustedes realmente pregunten, ¿no? No soy partícipe de estar exponiendo diapositivas durante 1 hora y media sin que ustedes pregunten, ¿no? Y bueno, después diga preguntas, no, creo que, no sé, lo digo humildemente, no va acorde, ¿no? Pero en cambio, si vamos avanzando poco a poco, y yo digo preguntas, 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 como lo han hecho muy bien ustedes, han preguntado, ¿sí? Yo entonces ahí tranquilamente puedo estar también siendo consciente que se me está escuchando, ¿no? Que se me está escuchando, que se me está atendiendo y que también se está suscitando, ¿qué cosa? La participación también de otros chicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren chicos, voy a mandar estas diapositivas que hemos hecho por esta ocasión con el profesor con el profesor Cabanillas, para que él los pueda también después mandarlos con manera de imágenes, ¿de acuerdo? ¿Sí? No se preocupen. Gracias más bien Tania, gracias Maciel por los comentarios. Muchas gracias Carlitos, gracias Enrique. Muchas gracias Nayeli, Matías, los felicito, ¿ah? Han estado participando mucho. Ya, y eso es lo que en realidad a mí me gusta. Miren nuestro chat. Nuestro chat está lleno de ¿qué? De preguntas, ¿no? De preguntas, de alternativas, de aclaraciones, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es lo que yo quiero, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuídense mucho, chicos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, gracias, Rachel. Muchas gracias. Gracias, profe. Buena Gracias, clase. amigo mío. Muy amable. Gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, profe. Excelente su clase. Ya, corazón. Muchas gracias, gracias. Vamos a mejorar. Y para eso también sus sugerencias. No hay ningún problema. Yo estoy también apto de poderlas recibir también y de poderlas también hacer cumplir, ¿ya? Ah, verdad, perdón. Disculpa, disculpa. Alonso me decía, profesor, Aristóteles, por lo cual de esos filósofos está influenciado. Mira, Aristóteles toma en cuenta muchos de estos filósofos, pero te digo una cosa, él plantea una admiración por Anaxágoras, ¿no? En su metafísica, él plantea una admiración por Anaxágoras, y sí, podríamos hablar de una posible influencia cuando Aristóteles nos habla de la entelequía pura, o del primer motor inmóvil, o de la primera causa incausada, como un principio necesario para que todo lo natural también tenga, ¿qué cosa? Efecto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, podría ser que Aristóteles tuvo una influencia ¿de quién? De Anaxágoras, que dicho sea de paso, también fue maestro en la juventud ¿de quién? De un Sócrates muy jovencito, ¿no? Que lo escuchó en algún momento. ¿De acuerdo? Son datos biográficos que en todo caso podríamos también hablar y también puntualizar en algún momento de la clase. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense bastante. ¿Ya?